los ídolos de su casa, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál fue la influencia que tuvo sobre Israel? ¿Fue buena o fue mala? Mala. Fue mala, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Pues hasta aquí, esta fue mi parte de mi participación. Le entregamos a hermano Trinidad, va a exponer la parte punto número 2. Hermanos, Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dijo el hermano, vamos a seguir en el punto número 2. Pero vamos a ver lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Manasés reinó 55 años, fue el peor de los reyes de Judá. Él introdujo lo siguiente: idolatría de manera oficial a su reino, hizo imágenes a todos los dioses paganos, pasó a sus hijos por el fuego, practicó la magia, hechicería, adivinación, consultó con todos los espiritistas y derramó sangre inocente, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice ahora en el verso 12 de Crónicas, capítulo 33. Este dice: juicio, arrepentimiento y restauración. Dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Aquí ya vemos pues que él fue aprisionado por los asirios, ¿verdad? Fue encadenado, fue llevado a Babilonia, pero no nomás se lo llevaron, sino que se lo fue arrastrado. Este hombre no fue bien tratado, ¿verdad? Y yo me imagino que ya cuando él estuvo preso, tuvo un buen tiempo de examinar su vida y de probablemente preguntarse: ¿cómo es que yo llegué hasta este punto? ¿Qué fue lo que hice para que yo estuviera aquí? Yo me imagino porque él, después de unos buenos años practicando todo esto, la idolatría, haciendo todo lo que estaba haciendo, él pues miraba que nada le pasaba. Todo lo que hacía pues lo seguía haciendo, no miraba que algo malo le estaba pasando a él pensaba que todo estaba bien. Y como no miró que nada pasaba, pues siguió haciendo todo lo malo, todo esto lo que no debería de uno de haber hecho. Pero yo me imagino que este hombre, cuando era niño, su papá le había dado unas buenas enseñanzas, ya que su papá era una persona que estaba con Jehová en toda parte y Jehová con él donde quiera que iban. Yo siempre me imaginé eso cuando estaba leyendo esto, que él no fue nomás así, creció chiquito y no tuvo enseñanza ni le enseñaron, ¿verdad? Pero yo me imagino que ya estando ahí en eso, él se puso a examinar su vida y recordó. Yo me imagino que lo que su papá Ezequías le enseñó, ¿verdad? Como dice en el Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y también me imagino cuando estaba ahí en la cárcel, ese hombre ahí encerrado, él le pedía a sus dioses, yo me imagino, ¿verdad? Le pedía a sus dioses, que eran lo que el hermano me ha dicho, las estrellas, los planetas, todo lo que nuestro Dios creó, él consideraba sus dioses, pero no consideraba a nuestro Creador su Dios. Eso era lo interesante que yo miré en esto. Todo eso él no miraba. Y me imagino que también al ver que él le clamaba a sus dioses, esos dioses no respondían. Ahora estaba viendo el resultado de lo que era adorar a imágenes, a los cielos, a los baales, y rendirle los cultos. Lo llevaron hasta aquí donde está él. Ahora sí le llegó el juicio de Dios, le llegó. Tarde o temprano llega, sí. Pero le llegó. Sí. Y ahora este hombre era un hombre que había confiado en los ídolos. Fue hecho esclavo de un pueblo idólatra. El que derramó mucha sangre ahora se encontraba en peligro de derramar la suya. Sí. Porque estos hombres, los asirios, no eran personas buenas, que digamos, ¿verdad? Ellos no se medían en lo que hacían. Si la gente se ponía medio rebelde, ellos
les cortaban las orejas o los dedos, la lengua, la nariz, les sacaban un ojo, hasta incluso ellos mismos ponían los cráneos de las personas y los ponían al pueblo para meterles miedo, aterrorizarles, ponerles temor de lo que podía pasar cuando uno se pone rebelde contra ellos. Y yo me imagino que Manasés, cuando estuvo ahí, él miraba todo eso, sabía lo que ellos hacían, y eso es cuando entró en él esa angustia, ese miedo, y empezó ahí, como dice en el verso 12, dice: más luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Dice que oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Este hombre, vemos que aquí ahora sí puso a un lado el orgullo y clamó a Dios. En el verso 13 dice: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Gloria a Dios. Dios tuvo compasión y restauró a Manasés, que se arrepintió. Entonces él reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí Manasés se convenció él mismo por su propia experiencia del poder de Dios, de su justicia y misericordia, que solo Jehová es el verdadero Dios y no esos ídolos a los que había él adorado, y lo único que recibió de ellos era dolor, porque los dioses que él adoraba no podían oír ni hablar y tampoco perdonar, y sabiendo que los demonios son los que están detrás de los falsos dioses, ellos tampoco tienen compasión, y era obvio que no tenían compasión de este hombre. Manasés se arrepiente. El que antes no creía en Jehová como Dios y pisoteaba su nombre, ahora reconoce que él es el único Dios. Manasés es un gran ejemplo de las personas que no quieren creer en Dios porque le gusta su pecado. Este fue un hombre cruel, fue asesino, idólatra, violó la ley de Dios sin pensarlo dos veces. Seguramente pensó que como no creía en Jehová, podía burlarse de la ley de Jehová, pero nadie se burla de Dios. El juicio de Dios llega, tarde o temprano, pero llega. Y Manasés pensó que no pasaría nada, tantos años de maldad, y no le pasaba nada. Pero como les dije, el juicio de Dios llega. Y todo aquel que no quiera creer en Dios y prefiere quedarse en su pecado, preocúpese porque puede pasar como lo que pasó a Manasés, ¿verdad? Manasés fue un rey idólatra, un fanático, trayendo una multitud de prácticas paganas a su reino. También puso un altar pagano en el templo. Después de que lo aprisionaron, se vio en angustia y oró a Jehová su Dios, porque antes no lo consideraba su Dios. Es interesante porque este hombre tenía el poder de llevar al pueblo a bendición, pero en vez de hacer eso lo llevó a la maldición. Y todo este pueblo, en vez de adorar a Jehová, empezaron a adorar a otros dioses, a otros ídolos, y todo lo que Manasés hacía, este pueblo lo hacía también. Vamos a ver lo que dice el regreso del culto a Jehová en Segunda de Crónicas 15 a 16. Dice: asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. La que ya no quería verlos ahí cerquita, ¿verdad? Los quería lo más lejos posible. Ya no los quería ahí, ahora sí, no quería ni siquiera verlos ni poquito, los echó todos para afuera. Ahora sí, él destruyó todos los ídolos y motivaba a todos a que adoren al verdadero Dios de Israel, a Jehová, y mandó a Judá que sirvan a Jehová, Dios de Israel. Pero ahí iba a ser un poco difícil, ya que después de tantos años adorando ídolos, no era así nomás de fácil de un día a otro empezar inmediatamente a adorar a Jehová y dejar los dioses que ellos adoraban. Este rey tuvo una transformación inmediata después de que Jehová lo perdonó.
De vuelta a Jerusalén, él destruyó a sus ídolos y altares, todo aquello que tenía en el templo de Dios, que deshonraba a Jehová, fue echado fuera de la ciudad. El pueblo se congregaba para adorar a Dios, pero todavía tenían esa tentación de regresar a la idolatría. Después de tanto tiempo siendo idólatras, les había costado dejarlo de un día para otro. Manasés pasó la mayor parte de su vida involucrado en la idolatría. Este pecado iba a tener efectos que le costaría al pueblo dejar. Como dije, les iba a costar mucho tiempo dejarlos, porque después de tantos años es difícil de nomás un día a otro dejarlo, pero con la ayuda del Señor, y si realmente uno se arrepiente, es posible, todos lo podemos. Amén. Amén. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 18, 21, 23. Nuestro hermano lo había leído, pero vamos a leerlo. Dice: mas el impío, si se aparta de todos sus pecados que hizo, y guardare todos sus estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Aquí vemos el corazón misericordioso y amoroso de nuestro Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque Dios nos dice que no importa las cosas que hemos hecho, Dios está dispuesto a no recordar tus pecados si te arrepientes. Sí, Señor. Si te arrepientes realmente de corazón, Dios te perdona. Y Él no es un Dios que te va a recordar esos pecados. Va a decir: oh, ¿recuerdas cuando hiciste esto? No. Para Él no. Él cuando te perdona, esos pecados quedaron atrás y no te los vuelve a recordar ni mencionar. Bendito. Aleluya. En el libro de Ezequiel habla de que Jehová está enojado con Israel por lo que hacían. Jehová le dice a Ezequiel que todos los ídolos estaban pintados en la pared por todo alrededor. Aleluya. Dios le revela a Ezequiel que el pueblo había escogido la idolatría y la maldad. Jehová estaba dispuesto a dejar la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, pero decidió que cada uno sería juzgado según lo que quisiera hacer individualmente. Jehová estaba listo para perdonar a todo aquel que se arrepiente de verdad. Esa es la misericordia de Dios, que el que se arrepiente, Dios lo perdona. Amén. Cuando Dios perdona los errores de una persona arrepentida, nunca más lo volverá a tomar en cuenta. Todos dependemos de la misericordia de Dios, porque como seres humanos somos imperfectos. Siempre vamos nosotros a fallar de una manera, pero tenemos esa bendición de que Dios nos puede perdonar. Pero Dios quiere que sepamos que Él está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de corazón. Vamos a leer ahora en Romanos 2:4, que dice: o menospreciaríais las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí Pablo nos está diciendo que tenemos que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso con nosotros, esperando que cambiemos. Como dijo el hermano Abraham hace rato, que Dios nos perdona, pero ya depende de nosotros también si o seguimos pecando o empezamos a caminar en el camino recto buscando a Dios. Y que no pensemos que su paciencia nunca termina, porque Dios es muy paciente, y lo vimos con Manasés. Tantos años que este hombre estuvo adorando a todos estos dioses y no le pasó nada. Dios fue muy paciente con él, esperando. Pero llegó el juicio, Sí. cuando Jehová permitió que el rey, los asirios, permitieran que lo agarraran a este hombre y se lo llevaran encadenado, como un animal fue arrastrado. Dice: no pensemos que porque Dios es paciente, que la ira ni el juicio llegará. Tarde o temprano llega, pero es tan bueno y misericordioso que nos da la oportunidad de que uno se arrepienta. Santo, aleluya. Ya para concluir, hermanos, la historia de Manasés se repite.
esto pasó hace muchos tiempos, ¿verdad? Muchos años. Y esto se ve de generación en generación.